Veamos un segundo ejemplo de cómo usar la regla de la cadena para derivar. Cojamos esta función f de x es igual a la raíz tercera de tangente de x al cuadrado más 2x más 5, todo eso dentro de la raíz. Y lo que nos preguntan es cuál es la derivada de la función f. Listos. Lo primero que hacemos es entender que esa función f que nos dieron es una compuesta de tres funciones, que en este caso voy a llamar g, h y m. ¿Listos? F va a ser una compuesta de esas funciones. Ahora, vamos a aplicar en general la regla de la cadena para una compuesta de tres. Primero descifremos cuáles son esas funciones y sus derivadas, porque las vamos a necesitar. Entonces, la función de más afuera, la función g, es la función raíz tercera de algo. O sea, g de x va a ser igual a raíz tercera de x. Ahora, por dentro tenemos tangente de un polinomio. O sea que la siguiente función, esta función h, va a ser tangente de algo. Es decir, h de x va a ser igual a tangente de x. Y finalmente, la que está más adentro es ese polinomio que voy a llamar m, que es que es x al cuadrado más 2x más 5. Listo. Ahora cojamos cada una de esas tres funciones, g, h y m, y derivémoslas. Entonces, para derivar g de x, lo más fácil es escribir esa raíz tercera como una potencia de un tercio. Una vez que ya lo tenemos escrito como x a la algo, podemos derivar. Entonces acá tenemos la derivada de g, o sea g', y eso es un tercio por x a la un tercio menos 1. Si efectuamos ese cálculo, el exponente nos da menos 2 tercios. ¿Listo? Entonces podemos expresar la derivada de g de esta forma. O también podríamos coger el x a la menos 2 tercios y ponerlo en la parte de abajo. Nos quedaría con un exponente positivo de 2 tercios. O también podríamos escribir ese 2 tercios como la raíz tercera de x al cuadrado. Todas estas son alternativas posibles, pero para este ejercicio me voy a quedar con esta primera que pusimos acá. Listo. Ahora cojamos la función de la mitad. Cojamos la función h, que es tangente de x, y la vamos a derivar. La derivada de tangente es secante cuadrado. Ahora esta uno se la sabe de memoria. Si uno no se la supiera de memoria, ¿qué hace? Voy a hacer eso por acá por el lado. Entonces, tangente de x, por definición, es seno sobre coseno. Entonces, derivar tangente es lo mismo que derivar ese cociente seno sobre coseno. Y aquí hacemos regla del cociente. Entonces, la derivada del primero por el segundo menos el primero por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Listo. Ahora en la parte de arriba, coseno por coseno nos da coseno cuadrado. Aquí menos por menos, este menos por este menos, nos da más. Y seno por seno nos da seno cuadrado. Eso es lo que nos queda en la parte de arriba. Y en la parte de arriba nos queda coseno cuadrado de x. Ahora, una de las identidades más famosas de trigonometría es que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, nos queda 1 sobre coseno cuadrado de x. Y esto es lo mismo que secante al cuadrado de x. Normalmente esta derivada de tangente uno se la sabe de memoria para evitar hacer todo esto cada vez. Pero si a uno se le olvida, ahí está la solución. ¿Listos? Entonces, tenemos nuestra función f. Tenemos nuestra función f acá arriba, que la separamos en una compuesta de tres funciones. G, compuesta h, compuesta m. ¿Listos? Ahora, devolvámonos a lo que nos dice la regla de la cadena. La regla de la cadena nos dice que si f es una compuesta de tres funciones, su derivada va a ser igual a lo siguiente. Va a ser la derivada de la función de afuera, que es g, evaluada en la de adentro. Y la de adentro en este caso es h compuesta m de x. Y todo eso multiplicado
por la derivada de la función de adentro, o sea, la derivada de h de m de x. ¿Listos? Ahora, ¿qué es la derivada? ¿Qué es esta derivada de h de m de x? Pues nuevamente aplica la regla de la cadena. Entonces va a ser la derivada de h evaluada en la función de adentro y eso multiplicado por la derivada de la función de adentro. Y finalmente nos queda esta como la derivada de la función. Listo. Vamos a aplicar eso a nuestra función y terminamos el ejercicio. Entonces, primero vamos a derivar la función de afuera, que era x a la 1/3 o la raíz tercera. Y eso nos daba el 1/3 de la de adentro a la menos 2/3. Eso lo vamos a multiplicar por la derivada de la siguiente. La siguiente era tangente y la derivada de tangente es secante cuadrado. ¿Listo? Entonces me queda secante cuadrado de la de adentro y eso multiplicado por la derivada de la de adentro. La derivada finalmente es esta que pusimos acá.